Pues a la escuela lo que haría el Ministerio, en la mi opinión, es que entrase en el currículo a això tan començar. O sea, la mostrança tal com se fa ara bueno, no deixa de ser un divertimento, una asignatura extraescolar que se fa més dia o que se fa a partir de les 5 de la tarda, quan els altres xicorrons estan jugant. Yo no puedo dir res, tengo 145 críos, que son moltísimos, pero no puedes fer, desde luego, a mostrança arreglada, no puedes fer nada que sone ni a gramática ni a cosa, tiene que ser algo lúdico, divertido, grabacions, vídeos, cançons, juegos, cosas així. De l'altra manera, si està colado dentro del currículum, pues ya nos ceñirían a las horas de la clase y se podría trabajar de una otra manera. Bueno, a heterogeneidad social, cultural e lingüística do mundo actual ha permitido que en la sociedad moderna esa diversidad ya no siga vista como un problema, sino que como una riqueza, y que los sistemas educativos, a lo menos desde un punto de vista teórico, fallan suya esa diversidad, la valoren de una traza positiva y mesmo agoyen a darle notorio. Y decir que en la sociedad actual y en parolas de Hoffman pues es posible a coexistencia de dos fenómenos que parecen diferentes pero que son complementarios, como son de un costado a regionalización y de otro costado pues a globalización e a internacionalización, o que en términos educativos quiere decir, significa que es posible y además es aconsellable aprender las lenguas propias de cada territorio, que muchas vegadas son lenguas minoritarias e minorizadas, y de otro costado es posible y aconsellable aprender las lenguas más internacionales que fan honrar a comunicarse en cualquier otra parte. Esto es lo que aconsella pues, o Tratado de Maastricht, a Declaración Universal dos Dereitos Lingüísticos, a Carta Europea das Lenguas Regionales o Minoritarias, o un marco común europeo de referencia das lenguas. De feito, este modelo de educación multilingüe, según pues, todos los estudios de didáctica de las lenguas, es o más adecuado a este nuevo contexto cultural, político, social en el que vivimos, y cada vegada es más cotidiano trobar centros escolar, centros educativos, donde se fa una mostranza multilingüe, en la que varias lenguas comparten el currículo y a través de esas lenguas se vehiculan los procesos de mostranza y aprendizaje. Y lo que se fa en la cercana Val d'Aran, donde las niñas y los niños rematan a educación primaria escribiendo y charrando en las suyas lenguas propias, en catalán y en aranés, y además en las lenguas más internacionales, en el castellano, en inglés o en francés. Y también lo que se fa en la Francha de Aragón respecto al catalán, al castellano o a inglés en muchos centros de esa zona, y lo que se fa en otras comunidades está español, en muchos países europeos, porque esta mostranza integrada de contenidos y lenguas a traza más adecuada para conseguir un grado aceptable de competencia comunicativa, de competencia en comunicación lingüística en una L2, en una lengua segunda, que es lo que en estos sintes el aragonés, pues a transmisión generacional y prácticamente crevada. Bueno, los maestros juegan un papel muy importante en la enseñanza del aragonés, por eso tan importante que ya haya plazas de aragonés con maestros que faciliten la pervivencia del aragonés, como asegurar que la formación de esos maestros llega la adecuada. Si no hacemos los posibles por dedicar muchos chanfles y muchos recursos a que los maestros aprendan bien el aragonés, lo conozcan bien
no solo como luenga, sino también las estrategias de enseñanza de dicha lengua, pues no conseguiremos cosas. Y es muy importante que los maestros conozcan bien el aragonés común, pero también que conozcan bien las variedades del aragonés y también que tengan una buena preparación pedagógica para transmitir esos conocimientos. O problema que tenemos, güey, que no hay una acreditación de conocimiento aragonés y que caldría crearla, ¿no? Y que ahora lo que se falle el esfuerzo personal de los maestros de autoprepararse, pero eso es un aspecto personal, no más profesional. Entonces caldría apoyar a los maestros que están, garantizando la formación, garantizando procesos de aprendizaje que mejoren el aragonés, y también la acreditación oficial es una cosa fundamental, porque no tenemos un sistema oficial como tiene o catalán o gallego u otras parlas para determinar qué persona conoce el aragonés y qué posibilidad tiene de enseñar. Y sobre todo pues el diploma de filología aragonesa, que es lo que me ha servido a mí un poco para reencontrarme, digamos, años después con el aragonés. Yo creo que es una actividad, vamos, fantástica. Yo por lo menos la estoy disfrutando al máximo, y como yo todos los alumnos que estamos ahí, porque es encontrarte con el aragonés en la universidad, aunque sea a un nivel no tan oficial, y encontrarte con gente, incluso con gente a lo mejor que en su día también trabajó el aragonés contigo, nos hemos reencontrado, gente nueva, en fin, pues es un camino fundamental. Y luego encima desde el buen hacer, tanto de los materiales con que se trabaja como del profesorado que hay, que es excelente a mi modo de ver. Por ejemplo, se ha puesto a ver que todos los programas que se fan en la lengua propia son teniendo una audiencia prou más alta que a media general, y son parando cuenta también de cuál es el público más idóneo para enderezar esos programas. No fa guaire han traducido un programa infantil que se fa en la televisión pública gallega, que se llama Os Bolechas. Ha tenido un éxito espectacular en Galicia, y los asturianos lo han adaptado al asturiano allí, adaptándolo también a la suya realidad, pero en asturiano. Y poco a poco se ha feito una fuente de riqueza de hacer publicaciones, de hacer libros, de hacer material, de una ripa de cosas, y una mida de meter a lengua, y que los niños, o nuestro futuro, para recuperar la lengua, aprendan a lengua y lo fan de una manera prou atractiva, porque a través de personajes infantiles son recuperando dos cosas. Por un costado son fendo televisión de prou calidad, lo son fendo en taninos, y interpuesto son recuperando a lengua porque esos niños son receptivos y les entra esa lengua. En el caso del aragonés, un programa infantil sería pro idóneo. Yo, a diferencia de Carmeta, me ha manado a esto de la lengua aragonesa desde septiembre del año pasado. Entonces, básicamente ha sido por que me truca la atención la historia de Aragón y la historia y su cultura. Por tanto, la luenga es de cultura, y por lo tanto creo que estudiar la luenga aragonesa es fundamental para entender de dónde venimos, qué queremos ser y en nuestro presente. Por lo tanto, la luenga es fundamental. En mi casa, pues, las típicas expresiones que se troban en todos los hogares de Aragón, o sea, escobar, esvarizarse, el tajador, esas parolas y esas expresiones, bueno, van calando fondo en la tuya persona. Entonces me decidí a principiar con Odefa, y de momento muy contento con eso, con estos estudios de aragonés, y mejorando a mi aragonés día tras día. Y decir que te aprender una luenga no solo es menester a mostrar esa luenga, sino que es menester emplear esa luenga para mostrar otras asignaturas do currículo. ¿Qué pasa en Aragón y con el aragonés? Cuando la Comunidad Autónoma de Aragón aprobó su currículo de educación primaria y secundaria en 2007, o de infantil y bachillerato en 2008,
a Comunidade de Aragón en cierta traza ficiou causo das recomendacións dos consellos de toda esa legislación europea e mesmo ofició suya esa metodoloxía CLIR, que é como o acrónimo con o que se conoce a la mostranza integrada de contenidos e luengas. De feito, todos esos currículos en todas as etapas educativas permitiban e permiten, porque va que fe memoria que esta legislación contina bichen, no sabemos dica cuán, pero contina bichen, permitiva la mostranza de aragonés y la mostranza en aragonés. Sin embargo, a realidade é outra, porque as ninas e os ninos que asisten a esas poquetas clases de aragonés que vista nas escuelas altoaragonesas no fan que unha hora ou media horeta de clase, quasi sempre fora do horario lectivo e sempre como materia no evaluable, condicións que de ninguna traza son aceptables e son adecuadas para un aprendizaje adecuado da lengua e que fan destas clases un auto simbólico, pero sin ninguna voluntad de desembolicar a legislación bichen, que repito, contina bichen dunha traza adecuada. Beta de van, pero en cara los trambos son muy chicotones, no son todos los grans que se creba o que se menesta hasta que el aragonés continente de van. No sé vosotros qué pensar. Yo lo veo un poco parado. Todo el mundo quiere hacer cosas, pero aquí ningún mueve cosa para que vaya la cosa un poco talibán y que tenga un poco de sustancia lo que sepa. Sí, yo coincido con vosotros, ya han pasado más de 15 años desde que se implantó una escuela y si fa o no fa continua tot igual, no? No s'han empleat gaires plazas, sí que había muchos críos que han feito clases, pero no se continua en empleando plazas, en más lugares, hi ha moltes zones en què hi ha clases d'aragonès i això cal mirar d'apañar-lo una vez. Pero una miquita millor sí que... Sí, creo que sí. O balance positivo, encara que puede estar mucho mejor. Hombre, eso siempre. Que son más puestos en dos se fan clases de aragonés, se fa en la Val del Tú. Ahora dicen que van a sacar unas plazas en las Val de Chuidansó y que se fan más horas dentro del horario lectivo, pero poca cosa más, no había nada más así que se pueda destacar. Un problema muy grande que las plazas no tienen mica seguridad y aparte no son atractivas para hacer una carrera educativa una persona con 6 horas a la semana, por ejemplo, y yo no, con qué pasas con el aire. No, eso sí, claro. Entonces, cuando se fan perfiles de maestro con varias especialidades, pues también se puede perfectamente hacer un maestro primaria que tenga especialidad de aragonés y que pueda cubrir más puestos en una misma escuela. Otra cosa es que ya haya voluntad. Pero sabemos que a voluntad no llega, o sea, y es claro. También es positivo que se ha puesto conciencia a mucha gente, ¿no? Que había muchos críos, familias, la comunidad educativa ya sabe que existe esa asignatura, aunque sea unas condiciones una mica precarias, pero se sabe que existe esa asignatura que la pueden cursar y en vez ya se ha puesto concienciar y dignificar, pero claro queda mucho por avanzar o que decir vosotros en condiciones de maestros, de formación y que siga plenamente como esas otras asignaturas, no siga como una cosa aparte de todo lo demás. Eso sí que es verdad, los maestros normales. Yo, por lo menos en los puestos en DISO, sí que pienso que son una mica más concienciados que fa 15 añadas. A 15 añadas, o sea, aparte de estar lo bicho raro, no consideraban el aragonés nada, ni, o sea, pues, desde la mayoría que pensaban que era un dialecto de castellano, a decir que emplearse en la escuela con las añadas que se le va luchando contra el aragonés, y ahora yo pienso que la conciencia ya atrás, pienso, no sé si en todos los puestos. Sí, yo la verdad que no tengo... Por parte de los maestros.
compañeros míos de todos estos años que van cambiando todos, le tienen aprecio y le dan un valor y si cal colaborar pues no tienen ningún problema en hacerlo. Yo creo que sí que el veien y aparte el conixen, el chen que no el conixen, pero no tiene pues de pasar por nuestro centro el veis de otra manera también. Y más que más gente viene de fuera, ¿no? Que vienen de otros puestos que van a aragonés, existe, y se fan clases y bueno, y entre los compañeros en Xavier pues existe el profesor de francés, existe el de matemáticas, de inglés, también existe el del aragonés, existe un nivel para todos, encara que això, les condicions són diferents, desgraciadament. En el mío caso, claro, como yo fui la asignatura como alternativa a la atención educativa y a la religión, pues entre los niños sí que había una motivación positiva hacia el aragonés. Los que vienen a clases de fuera del horario lectivo no es lo mismo. Son dos collas diferentes. La que viene dentro del horario lectivo ven muy motivados, o sea, le veían que había algo y los otros pues vienen o porque lo dicen en casa o por estarse. No, yo pienso que había allí dos, que no, claro, es que cursar a bella cosa de fuera del horario lectivo no es positivo. No, en mi caso también igual, en la INSA y antiparte no se fan clases en infantil, nomás en primaria y en la hora de minchar, o sea que muchos tíos que van a casa a minchar o van tal que siga, pues no, qué complicado que puedan ir porque no tienen guaire tiempo y es algo complicado. Y eso, ya creo que son motivados, y uno vais a de zonas que pues, la aragonés yo conocí. Yo tengo este año uno que es Santa María de Puerto Las y bueno, pues yo motivado, lo charra en casa, lo siente, pero esos son casos una mica aislados. El aragonés desde luego, nosotros, nuestra generación, que digamos que somos la siguiente a los históricos Francho Nagore, Santiago Valpalacios, Eduardo Vicente de Vera, Xunxi Aragüés, nuestra lucha ha sido para que esta lengua tan nuestra, por lo menos, no muriese. De hecho, tanto como yo como gente de mi edad, el aragonés no lo pudimos estudiar de ninguna manera reglada, ni existía ninguna asociación cultural que lo reivindicara, sino que lo tuvimos que estudiar a base de estudiarnos la gramática de la lengua aragonesa de Francho Nagore y el curso Albacete de Aragonés de Santiago Valpalacios, y unas fotocopias en ciclostil de Chorche Cortes Pellicer con diccionario aragonés-castellano. Para ello sería necesario no solamente el apoyo de los medios de comunicación, sino que, como reivindicábamos nosotros cuando estábamos en el instituto y cuando estábamos en la universidad, que el aragonés fuera, por lo menos, lengua optativa, una asignatura de lengua y cultura aragonesa, que desde los pequeños de la primaria ya la asumieran como algo propio, como pasa en cualquier otro lado. Si a un niño no le hablas de la historia que ha tenido en su pueblo, si a un niño no le enseñas la música, nunca le interesará. Si le enseñas el cine, no le va a interesar nunca. Y si le enseñas, por ejemplo, que lo bonito es ir al campo y plantar tomates, le encantarán los tomates. Entonces depende un poco de lo que ve en casa y de lo que ve en el cole. Si tienes conciencia pues de explicarle de dónde vienes, dónde vas, si le quieres enseñar a pintar, si le quieres enseñar a dibujar, si le quieres enseñar música, si le quieres enseñar aragonés, él lo aprenderá, porque es una esponja. Pero si pasas de eso, no. Y en la escuela igual. Si en la escuela solo metemos matemáticas, él hará matemáticas y ya está, y no se planteará que existen un millón de cosas más por hacer. Pues creo que todo va en función de eso. ¿Que cómo lo veo? Pues depende de cada familia, de cada casa, de cada persona, de cada valor que tenga cada uno en su casa. Depende de eso. Si queremos que el aragonés continúe adelante, tiene que ser y con un esdevenidero desde la escuela. Y se tiene que legislar para que el aragonés siga en la escuela de primeras y luego que se dé una valura que es muy fácil de estar, que cualquier puesto que sea de la administración que tenga no sé si un punto o sea que se valore que el aragonés en esa posición o en esas plazas a la administración. Eso es muy sencillo de hacer, o sea que en otros puestos, y yo pienso que es lo más sencillo de hacer y que lo puede hacer cualquier comunidad autónoma.
Sí, pero aquí en Aragón somos más papistas que el Papa y sí, tienen que criticar hasta el lado, pero no es lo mismo que ellos. Y el problema. Y no hay voluntad política. Llevan 40 años mareando la perdiz, que nadie quiere coger la sartén, está hacer lo que cal fer y una cosa además muy sencilla. Pero no cal obligar a nadie. El que quiera que él falle, el que no. Y vamos, yo lo digo como una ventaja más es que ellos aprenden una lengua, o el que no la aprende, que ya la tiene en casa, de una manera de dignificarla, y un bilingüismo real, que siempre son ahora tan de moda con un bilingüismo. Pues el bilingüismo en inglés, la mayor parte de las familias en la casa no lo pueden hacer más allá de la escuela. Cuando en estos casos, en estos lugares, han tenido casas que eran bilingües, sabían castellano, sabían aragonés, tienen esas mecánicas en el cerebro de poder cambiar de una lengua hasta la otra. Tienen una base de aprender otras lenguas cercanas como son el francés, el italiano, y esas ventajas que tienen esos críos pues no se veían y las tienen así, que son yo creo que prioritaria está la enseñanza de los niños. Sí, así no, yo lo deseable sería, como decís, pues que desde la administración se potenciase y se implantase en la escuela de forma arreglada. Además tenemos una cosa, ejemplos en la Val de Arán, en Cataluña, mismo en Asturias, que también tiene una situación más o menos parecida a la nuestra, tienen 22.000 alumnos cada año. Sí. Quiso aquí así. Y no cuesta cosa, ¿verdad? No hay un esfuerzo tan grande. Y bueno, sí, entre mis tanto esperamos que se traigan esos trangos, cada aprovechar lo que tengamos, ¿no? Tenemos currículos de infantil y de primaria que explícitamente charlan de habla aragonesa y habla catalana, en forma de hablar aragonesa y catalana, que caldría potenciarlos y mirar de meterlo, aprovechar todos los foratos que tengamos para rascar, ¿no? El anexo 3B también es un buen ejemplo, ¿no? Que podamos meter clases de aragonés y en aragonés, o sea, que cualquier forato que nos podamos fijar y mirar de aprovecharlo y es positivo. Entre mis tanto plegue una ley que reconozca los derechos más fundamentales. Yo es que creo que si la administración no quiere, como no quiere de que ahora no se debe hacer cosa, pero si cualquier administración crece, es muy fácil, o sea, no es tan complicado como dicen los políticos, o sea, ni económicamente. Ni económicamente, o sea, simplemente en cualquier oposición que me lleva a cualquier puesto de la administración, que el oferto de saber aragonés valga más. Cualquiera que se quiera presentar a esa oposición ya mirará de aprender aragonés hasta sacar un punto más que cualquier otro que venga de fuera o que no sepa aragonés. Y eso es muy sencillo de hacer. En Galicia lo hicieron así. Y se empleé toda Galicia de academias para aprender galego. Eso yo pienso que es lo más sencillo que puede hacer una administración y sin embarcarse de cosa ni de diners. Pues las perspectivas entre H más joven o día y nula. Ayer mismo en el seminario de aragonés hablaba de eso, de que con yo vienen niños desde fa 5 añadas y se ven de primaria y garrachen de a saber que son estudiado en aragonés, o sea, a efectos de papel no ni a cosa de que aliciente y ni tan los niños ni tan las familias de aprender aragonés. Y yo eso es lo que peor veo. Sí, fa falta una mica de estimulación, ¿no? Que se vean reconocidos el esfuerzo que fan, ¿no? De tenerlo con las demás asignaturas, y eso lo único que demandamos, ¿no? Que no llego a demandar, que si tienen notas de una asignatura también entiendan de otra, ¿no? Y si llegaron pues lo normal, no voy a más, no demandamos más. La normalidad. Yo desde el punto didáctico ya no lo miro, ya es simplemente de críos lo que veo yo en las mis escuelas, que son críos que charlan solo castellano, entienden, en casa charlan, pero la lengua que emplean de putio y el castellano entre ellos, porque
No hay una evolución natural de continuar empleándolo como se ha hecho hasta ahora, en tiempos, es de la mía edad, en el recreo charraban aragonés, chuban aragonés, entran a la escuela y charran castellano. Pero ahora hay al revés, el que charra el aragonés y el maestro y todos los demás son los que charran castellano. Lo referente a la administración, y nulo, siempre ven a remolque de lo que hacemos nosotros, o de lo que hemos feito siempre nosotros, y ellos ven a remolque, o sea, no piensan para nada en nosotros menos, o sea, bien han retallado todo en todo, pero a nosotros también y más, o sea, por ejemplo, no tenemos horas de preparación de material como eran los demás maestros, no tenemos horas para poder coordinar, no tenemos horas para decir me quiero hacer cargo de la biblioteca, para eso ya una hora de compensación, tampoco no tenemos, con lo que nuestra implicación en los centros escolares y en un lado, o sea, simplemente plegas para las clases de aragonés con las horas radidas, yo esta mañana estoy haciendo una hora que no me gozan, con que ya veremos, así mal se puede ir. No, yo soy privilegiado porque tengo una plaza de jornal completo y la verdad que el centro lo agradezco también porque soy haciendo así faenas que podrían hacer otros maestros, pero que falta plantilla. Yo, por ejemplo, soy un valor añadido al centro, aparte de las clases de aragonés, soy coordinador TIC, soy coordinador de formación, pues todo eso, y esas plazas que tenéis vosotros que son de un tercio de jornal y porcarías asinas, pues es que se podrían completar con funciones que ahora mismo los centros las precisan y no son cubiertas, no son bien cubiertas. Yo tengo una hora y media para atender 50 equipos informáticos que hay en el centro, que me expliquen cómo se puede hacer eso si no echas más horas, aparte de las mías, que tengo contratadas, todas las que he hecho en casa, quizás no se veían. Pero desde luego el aragonés tiene muy negro con el respeto que tiene la administración a esas clases y a la lengua. Sí, la administración otra tanta aragonés nulo, fuera del seminario que se convoca de cabo cual, ¿no? Y entre pincetas y bueno, se desaprovecha mucho, ¿no? Porque había muchas clases que son a medio jornal, como decir, y son desaprovechadas, ¿no? Porque de la INSA llena de jornal y tenemos un lugar que ya a 20 kilómetros que lleva Voltaña que se puede aprovechar, ¿no? En ampliar una mica más, bueno, que la itinerancia llegue quasi nula, o tierra antona, o zonas que encara en sobrarles de charra o a lo menos se mantiene un conocimiento aragonés, se puede aprovechar y eso redunda, como decir, en tal centro, ¿no? Porque se fan horas de apoyo, se fan horas de coordinación de otros programas y soy positivo para todos. Cazataires do país con fastio conton noticias, posos chamanins do Monse minchon carne con sida. Revancha de Dios venida, gran alarma de salud, milenta de positivos son saliendo a luz. Mondongo estará efemera con tortetas y patés, masa guardias en apres.